ave legionarios, la Legión 14. Gemina ha sido una de las más grandes, importantes y longevas legiones de toda la historia romana, y nosotros queremos contarles el recorrido a lo largo de los siglos de la historia romana de la 14 Gemina, ya que esta legión y sus hombres han atravesado todos los momentos más importantes, más feroces de la gran parábola de Roma en el mundo. Obviamente se preguntarán cómo sabemos dónde se encontraba una legión en qué lugares. Hay fuentes antiguas, pero nos basamos en los estudios de dos de los académicos más importantes especializados en identificar las posiciones. El primero se llama González, Historia de las Legiones Romanas, referencia sobre la ubicación de las legiones a lo largo del tiempo, y luego el trabajo de Parker. Ellos han hecho un análisis detallado de fuentes antiguas, de las inscripciones encontradas, diseminadas por el imperio, incluso de las citas lejanas de la 14ª Gemina. Reconstruimos la historia. En primer lugar, ¿quién es el fundador? El fundador es Julio César. Julio César, en el 57 a.C., en plena campaña para conquistar las Galias, es el autor y fundador de varias legiones. En el 57 funda la legión 14 Gemina. Gemina significa gemela. Entonces, ¿por qué se llama Gemina? Quizás junto a esta legión se fundó una similar, otra, gemela de esta 14ª, o porque la 14ª se formó uniendo legiones anteriores, como aquellas que habían luchado en la batalla de Alesia contra Vercingétorix. El padre de la Legión 14 Gemina es Julio César. Julio César funda esta legión, la constituye y acompaña a César en toda su conquista de las Galias. Sin embargo, después de la conquista de las Galias, la Legión 14 Gemina le permanece absolutamente. Sabemos, a partir de algunas fuentes precisas y verificadas, participó en la gran batalla de Farsalo, es decir, la gran confrontación entre César y Pompeyo en Farsalo, y allí la Legión 14 Gemina fue una de las legiones que constituyeron el cuerpo central del ejército de Julio César. Era menos numeroso que el Gneo Pompeyo, pero mucho más fuerte, unido, homogéneo, claves de los éxitos de Julio César en esa batalla. Después, en el 46 a.C., la legión es licenciada por Julio César, se disuelve y parece que su historia ha terminado, pero en realidad no, porque será convocada nuevamente a las armas por Octavio Augusto. En el 41 a.C., Octavio Augusto reconstituye la 14 Gemina y en particular le da su símbolo definitivo, que es este que vemos, el Capricornio. El Capricornio era un animal muy ligado al nombre de Octavio, a la tradición de su familia. Muchas legiones de Octavio Augusto tenían este símbolo y este fue el símbolo oficial de la 14 Gemina. Sabemos entonces que la 14 Gemina participó en la batalla de Acio, es decir, en el gran enfrentamiento entre Octavio Augusto y su mano derecha, el general, el almirante Marco Vipsanio Agripa, y Marco Antonio y Cleopatra. Por lo tanto, el enfrentamiento entre Occidente y Oriente, el gran choque en el promontorio de Asio del 31 a.C., que provocó esencialmente el fin de la República y el inicio del Principado de Octavio Augusto con su extraordinaria victoria. Por lo tanto, esta legión también fue testigo del nacimiento del imperio. Al lado de Octavio Augusto, sabemos que durante el periodo del Principado fue trasladada a las Galias bajo el mando del procónsul Mesala Corvino, por lo que evidentemente fue posicionada en una zona estratégica importante que había que vigilar, para la cual se necesitaban hombres absolutamente veteranos y capacitados. Luego sabemos que tuvo siempre para Augusto
una función muy importante, Octavio Augusto en persona, junto a Marco Vipsanio Agripa. También llevaron a cabo las guerras cántabras, es decir, las guerras destinadas a someter a las últimas poblaciones y tribus de la Iberia, la actual España, que luego lograron someter toda la actual España bajo el dominio de Roma. Durante estas guerras cántabras, que fueron fundamentales para terminar la conquista de España, la Gemina no participó directamente, pero permaneció como reserva estratégica. Esto es en realidad importante, porque la reserva estratégica siempre está compuesta por legiones de veteranos, en las que se tiene absoluta confianza. También porque la reserva estratégica se llama en momentos eventuales de dificultad. Entonces, este es otro signo de la confianza que Octavio tenía en la legión. Después de eso, sabemos que en el punio 19 a.C., esta legión fue trasladada nuevamente a la zona de las Galias, en particular para vigilar a la tribu de los Lingones, que habitaba una zona entre el río Sena y el río Marna. Por lo tanto, esta es una prueba adicional de la confianza y también de la gran utilidad de control y monitoreo del territorio que tenía la 14 Gemina. Pero, atención, ahora llega un paso fundamental. Sabemos que la 14 Gemina fue luego trasladada a Mogontiacum, a orillas del río Rin. ¿Por qué es importante? Porque Mogontiacum, a orillas del río Rin, es decir, la actual Maguncia en Alemania, era uno de los dos principales puntos de partida para las campañas más allá del Rin contra los germanos. El primero era Mogontiacum y el otro eran los campamentos de Castravetera, que se encontraban en la actual Xanten, en la zona de Renania, siempre en Alemania. Desde Mogontiacum y Castravetera partían las incursiones de los romanos contra los germanos, y sabemos que la 14 Gemina participó en las campañas militares de Germánico, de Julio César Germánico, para vengar la afrenta de Teutoburgo. Participó en aquellas campañas de venganza con las que Roma evitó una invasión germánica, vengó la masacre y la emboscada de Teutoburgo y derrotó directamente al traidor Arminio y a sus hombres. Entonces, la 14 Gemina ha sido, digamos, la que en ese periodo realmente vengó el honor de Roma, infligió una derrota a Arminio, el príncipe de los cheruscos, directamente en su territorio, venciéndolos en el campo de batalla. Y por lo tanto son sin duda hombres que realmente han hecho la grandísima historia de Roma, en el periodo, obviamente, alto imperial. Después de eso, la 14ª Gemina fue enviada en el 43 d.C. Es el primer periodo alto imperial. Se envió a Britania, el emperador Claudio, tanto por intereses económicos, es decir, la conquista de nuevos territorios, la conquista del estanque, que era muy valioso, como también para adquirir reputación con los soldados. Dio inicio a la invasión de Britania. Uno de sus generales más importantes era Aulo Plausio, quien se encargó de invadir Britania con sus legiones. Y aquí la 14 Gemina participó en la invasión de Britania. Así que una de las campañas más grandes y violentas para conquistar nuevos territorios bajo las órdenes del emperador Claudio. Y llega un momento de gran gloria. ¿Por qué? Porque no solo la 14ª participa en la invasión, sino que también resiste a la reina Boudica, la reina de la tribu de los Iceni, quien, debido a una notable violencia por parte de los romanos hacia las poblaciones, aquí debemos admitirlo, organizó una enorme, quizás la peor, rebelión de las tribus britanas contra el poder de Roma. Aquí la 14ª Gemina logró enfrentarse directamente a la reina Boudica y se enfrentó a un ejército verdaderamente extraordinario, belicoso, numerosísimo, con una clara superioridad numérica, pero participó y logró derrotar a la reina Boudica, sofocando para siempre esa revuelta y ganándose un enorme honor. Tanto es así que el siguiente emperador Nerón le otorgó el título de Marcia, victoriosa, es decir, marcial, vencedora, un título
honorífico que, sin duda, le fue conferido por un comportamiento intachable durante esta revuelta y durante estas devastadoras y feroces batallas. Por lo tanto, la 14ª Gemina en este periodo es una de las legiones más importantes, más valerosas y más renombradas de Roma. Luego, en el 68 d.C., la encontramos en la Galia Narbonense. Esta zona que vemos en el mapa, que era un área de paso entre Italia y España, por lo que su seguridad era absolutamente fundamental. Era un paso obligado, muy importante, no para el comercio, para los pasajes militares, para los viajes de los aristócratas y para todo, era realmente un nudo económico fundamental en el Mediterráneo. Después de eso, tenemos nuevas pistas. De la 14, Gemina bajo el gran emperador Trajano. Aquí, la legión fue desplegada poco a poco, en ciudades fundamentales. La encontramos primero en Aquincum. Aquincum, hoy en día, está esencialmente en la periferia de Budapest, en Hungría, la capital de Hungría. Después fue trasladada a Vindobona, que es la actual, Viena, y luego la encontramos en un lugar definitivo, donde permanecerá durante los 3 siglos siguientes, es decir, la fortaleza legionaria de Carnuntum, en la actual Austria. Carnuntum era una verdadera fortaleza legionaria, por lo que podemos decir que era una pequeña capital militar desde la cual partían todas las operaciones hacia los territorios circundantes. Por lo tanto, su presencia en esta ciudad nos demuestra su importancia y cuánto era fundamental estratégicamente la 14ª Gemina. Y de hecho, la 14ª Gemina fue utilizada por los emperadores posteriores para campañas significativas. Una poco conocida es la del emperador Antonino Pío. En la zona de la Mauretania, fue trasladada a África del Norte. Entonces, evidentemente, ven que se realizaban viajes. Y otra cosa, son las grandes campañas de Lucio Vero, que era el hermano adoptivo de Marco Aurelio. Fueron grandes campañas. ¿Qué ocurrió en las campañas particulares de Lucio Vero? Que Lucio Vero no era un gran general. No tenía un talento militar extraordinario, por lo que Marco Aurelio lo hizo acompañar por generales de gran experiencia. Avidio Casio y Frontón, por mencionar 2 nombres muy importantes. Al mismo tiempo, lo dotó de legiones leales y fuertes, y así la 14ª Gemina fue elegida para acompañarlo. De hecho, entre los generales y los hombres, las campañas se llevaron a cabo y se concluyeron con una victoria por parte de las fuerzas romanas. Llegamos al año 193 d.C., a un momento de absoluta gloria para la 14ª. ¿Por qué? Porque a la muerte del emperador Pertinacio, todas las legiones de la zona de Panonia, es decir, la actual Hungría, eligieron a Septimio Severo. Septimio Severo era el comandante de la 14ª Gemina, que fue proclamado emperador por los soldados. Por lo tanto, la Legión 14ª Gemina incluso proporcionó un emperador a la historia de Roma. Septimio Severo es importante porque fue el fundador de la dinastía de los emperadores soldados, es decir, emperadores que basaban su poder y, de hecho, también sus políticas, únicamente en el bienestar del ejército de una manera absolutamente miope. Esto, por supuesto, debe ser recordado. Por lo tanto, Septimio Severo proviene precisamente de la 14ª Gemina, y sabemos que la 14ª acompañó a su emperador a Roma para derrotar a Didio Juliano y luego a Pesquenio Nigro, quienes eran 2 usurpadores, y así consolidó el poder de Septimio Severo, siendo determinante para este periodo de la historia romana. Sabemos que fue utilizada nuevamente en una campaña parta, luego se dirigió al extremo oriente. Atacaron esos hombres, junto a sus compañeros de armas, a los partos, que son uno de los peores enemigos romanos, y lograron participar en la conquista de Ctesifonte, que era la capital de los partos. Entonces, un enorme éxito, un nuevo éxito de los hombres de la 14ª que nuevamente conquistaron y llevaron a cabo su misión. Hay otro momento en la historia romana donde esta legión fue clave durante la crisis del siglo III d.C.
Se trata de una crisis importante. Los bárbaros que presionan en las fronteras, problemas económicos, reformas que no se llevan a cabo, problemas administrativos y el hecho de que, lamentablemente, los emperadores realmente se suceden con una gran rapidez, por lo que también hay un vacío de poder. Es realmente un periodo de profunda crisis del imperio. ¿Y qué sucede allí? Sucede que, a la muerte del emperador Valeriano, que es derrotado por el rey sasaní de Shapur, y Sapor Eprino, y es humillado, tratado como un estribo para que Shapur suba a su caballo, asesinado. También hay estos relieves que humillan para siempre la figura de este emperador. Entonces, en un momento absolutamente trágico de la historia romana, ¿qué sucede? Que la 14 apoye primero a Regaliano. En un principio contra el general Galieno, pero luego deciden cambiar de bando y apoyan a Galieno en un momento muy importante. Galieno utilizó y logró utilizar el apoyo de la 14ª Gemina para luchar contra el emperador del reino de las Galias, el Imperium Galliarum, Imperio de las Galias. Se trataba prácticamente de una zona que correspondía a las Galias, a una parte de Britania y a una parte de España que se había separado de Roma. Si se había vuelto completamente autónoma del poder romano, había fundado esencialmente un estado independiente por sí mismo, por lo tanto, una secesión gravísima, y esta fue dominada por la figura de Postumio. Entonces, el emperador Galieno, con sus hombres, entre los que se encontraba también la 14ª, marchó contra Postumio, y realmente hubo un apoyo de estos hombres para contener esta devastadora secesión, que, sin embargo, obviamente será resuelta mucho después por el emperador Aureliano. Sin embargo, sabemos que por su apoyo, por su lealtad adquirida con Galieno y por la reputación que había ganado a lo largo de los siglos, la 14ª fue renombrada Pia Fidelis, es decir, fiel a la autoridad del emperador, un título absolutamente honorífico que honraba a todos los miembros de la 14ª Gemina. Ahora hemos llegado al periodo del Tardo Imperio, las últimas. Entonces digamos, las últimas pistas datan del siglo V d.C. Prácticamente nos encontramos en el colapso del Imperio Romano de Occidente. Las últimas noticias que tenemos de la 14ª están siempre en la fortaleza de Carnuntum. Siempre está allí, probablemente, cuando la frontera norte, representada por el río Danubio, llegó a colapsar y, por lo tanto, los territorios romanos fueron completamente invadidos. Probablemente la 14ª fue disuelta. La última pista que tenemos está en la, podría ser, no es seguro, podría estar en la Noticia Dignitatum, que es, se trata de un tratado de autor anónimo que narra, según los estudiosos y académicos, la organización administrativa y militar del Tardo Imperio de manera detallada dentro de este tratado, que es una fuente muy valiosa de información, aunque debe ser verificada por múltiples fuentes. Se menciona en cierto momento a los cuartodecimanos comitatensi. Estos cuartodecimanos comitatenses podrían ser, digamos, herederos de la 14ª. Estaban en la Traza, asentados en la zona de la Traza, que sería el noreste de Grecia y el sur de Bulgaria, y esta podría ser la última posición que conocemos de los hombres de la 14ª Gemina. Entonces, hemos hecho un recorrido, hemos revisado la historia de la 14ª Gemina. Hemos visto cómo estos hombres realmente han tocado y han participado en todos los puntos fundamentales, todos los puntos de inflexión de la historia romana. Esperamos haberles involucrado en nuestro amor y pasión por el ejército romano. Y en este punto
les invitamos a suscribirse al canal. Inscríbanse todos de inmediato, sin protestas, al canal. De lo contrario, les hemos dicho que el símbolo de la Legión es el Capricornio. Tomaremos un Capricornio enorme, se lo dejaremos en casa y con los cuernos los masacra. Así que, para no ser destripados y masacrados por un Capricornio, por favor, inscríbanse al canal. Un cariñoso y muy amable saludo y hasta el próximo documental.